Esta es una entrevista sin censura. Debo admitir que después del pasado fin de semana de que se celebrara en Casa Michoacán aquí en Chicago el foro Agenda Migrante, no esperaba gran cosa si hablamos de resultados. Y me tapó la boca el senador Armando Ríos Peter porque me acaba de llegar el documento que somete en el Senado para, pues, darle seguimiento a las quejas de un Carlos Arango, de la gente de Morena, que se quejaban amargamente porque los miembros del INE, los consejeros del INE, le dijeron no al voto electrónico de los mexicanos desde el extranjero. Y le leo con mucho gusto, debo decirlo con mucho gusto, que se haya tirado de cabeza y al agua el senador Armando Ríos Peter con este documento. Dice: México vive uno de los momentos más complejos de su relación bilateral con el gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Las políticas migratorias impulsadas y el discurso xenofóbico ha generado la violación sistemática de sus derechos humanos y un ambiente de miedo al que el Estado mexicano tiene que responder. Sin embargo, diferentes legisladores que participamos en el proceso de reforma electoral en 2013 nos encontramos extrañados por la eliminación de un mecanismo que mejora sustancialmente la emisión del voto por mexicanos que radican en Estados Unidos de América, por lo que consideramos que se lesiona el derecho al ejercicio de un derecho que protege la Constitución mexicana. El tema no es menor de una comunidad mexicana radicada en los Estados Unidos. Es dentro de la comunidad hispana la más importante y, de acuerdo a las fuentes consultadas, al menos 36.9 millones de personas que se consideran mexicanos en Estados Unidos. En 2015 se registró que 12.2 millones son nacidos en México, 12.8 millones son ciudadanos estadounidenses, hijos de mexicanos, y 11.9 millones son mexicanos de tercera generación, y particularmente hay 3.45 millones con estatus de indocumentados. Y en ese sentido, al final de este documento, presenta un punto de acuerdo que se lee: el Senado de la República se pronuncia en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral del 15 de marzo del 2017 por el que elimina la opción de voto electrónico para las elecciones de 2018 por considerar que vulnera los acuerdos de la reforma política electoral de 2014 y violenta los compromisos asumidos por el Congreso de la Unión con las comunidades de mexicanos radicados en el exterior en el ejercicio de sus derechos electorales. Segundo, el Senado de la República cita a comparecer a los consejeros del Instituto Nacional Electoral para la sesión del 28 de marzo de 2017 con el objeto de A: explicar ante el Pleno del Senado de la República el incumplimiento de las disposiciones de la reforma electoral de 2014 por el que se establecía la modalidad de voto electrónico para los mexicanos residentes en el exterior, y B: establecer mecanismos de trabajo con el Congreso de la Unión y las organizaciones de mexicanos en el exterior con el objeto de generar las condiciones necesarias de participación electoral en los comicios federales de 2018 que salvaguarden sus derechos político-electorales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en la materia. Suscribe Armando Ríos Peter, senador por el Estado de Guerrero, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada para hablar sin censura. Oiga, pues, qué bueno, senador, ¿qué me iba a decir? Pues qué gusto estar contigo, con todo el auditorio. Muy buenos días, Vicente. Oiga, estoy leyendo el punto de acuerdo y me da mucho gusto que usted sí le esté dando seguimiento, usted sí le esté dando voto y voz a los mexicanos que vivimos y trabajamos en Estados Unidos. Bueno, pues fue un compromiso, no solamente ahorita que nos reencontramos con Carlos Arango, que tú lo citabas, y con otros compañeros, sino que es darle seguimiento a lo que votamos aquí en el Senado. A mí me tocó estar en Chicago hace 3 años, cuando pues muchas organizaciones nos plantearon, nos exigieron que el voto de los mexicanos allá en los Estados Unidos, obviamente en el extranjero, no fuera por la vía escrita, no fuera por vía correo, sino que se les facilitara que fuera electrónico para verdaderamente poder incidir en el proceso electoral. Entonces, esto de lo que estamos hablando es algo que ya tiene 3 años, se planteó en la reforma política, y lo que es realmente grave, mi querido Vicente, pues es que parezca que el Instituto Nacional Electoral pues le valió gorro, que no quiso realmente invertir los recursos a lo largo de estos 3 años, y no quiso pues generar una dinámica que verdaderamente, por un lado, le diera credenciales suficientes a nuestra gente, pero por otro que se garantizara tener pues los elementos tecnológicos para que el voto pueda realizarse. Entonces, de buenas a primeras nos encontramos con que el fin de semana dijo Lorenzo Córdoba
que siempre no, que no se iba a poder, y la verdad es que la molestia, la irritación de nuestra gente, así lo escuché de parte de varios que me abordaron allí en Casa Michoacán, pues tiene toda la razón. Es algo que no se entiende. Tuvieron tiempo suficiente, pudieron haber presupuestado el dinero, y la verdad es que la sensación que queda es que pues que no le dieron la trascendencia, la importancia y la dignidad a este asunto que es tan importante para la gente allá en Estados Unidos. Pareciera que los consejeros del INE, del Instituto Nacional Electoral, no entienden esto que está ocurriendo en Estados Unidos, una comunidad mexicana perseguida, deprimida, asustada, y aparte tener que chuparse esa de no vas a poder votar electrónicamente, algo que podría motivar, podría incentivar, podría levantarle el ánimo a la comunidad, pues le da una bofetada el INE con su decisión. Pues sí, es una cosa preocupante, y por eso yo estoy pidiendo que vengan al Senado. Hoy voy a hacer cabildeo con las otras fuerzas parlamentarias, porque no es posible, mi querido Vicente, que allá en los Estados Unidos, con la nueva administración estadounidense, les estén afectando sus derechos humanos, los estén atacando, y acá se les estén restringiendo sus derechos políticos. Pues la verdad es que es una fregadera, y como tal me parece que no se puede entender de otra manera. Como tal hay que defenderla, y hay que buscar, primero que nada, que el Instituto Nacional Electoral eche para atrás este planteamiento que hiciera a finales de la semana pasada, y que garantice una revisión muy pulcra, que nos rinda cuentas de cómo llevaron a cabo la credencialización. Es algo que es indispensable en este momento, no solamente por la trascendencia que por sí mismo tiene el hecho de que puedan votar en el 2018 de manera electrónica, es fundamental, pero hoy tener una credencial que los identifique, que les dé identificación, pues es doble, triplemente importante de cuando lo pensamos en aquel momento. Es algo que en esta situación donde hay la amenaza de deportaciones, la preocupación de tener que ser regresados a la fuerza aquí a México, bueno, pues sería un instrumento que les sería sumamente útil. ¿Qué hizo el Instituto Nacional Electoral a lo largo de estos últimos 3 años? ¿Cómo vio esta política pública? ¿Qué prioridad le dio? Pues me parece que requiere respuestas de, como tú decías, casi 35 millones de personas mexicanos que viven allá en los Estados Unidos. Hay organizaciones, algunas de las que ya ha señalado, que piden la renuncia de Lorenzo Córdoba. ¿Usted estaría dispuesto a apoyar un pronunciamiento de ese tipo después de esta comparecencia, si es que se da? Mira, yo estoy muy molesto de la actitud que asumió el Instituto Nacional Electoral. Necesito que vengan aquí al Senado, y obviamente hay que escarbarle hasta las últimas consecuencias a una decisión de esta naturaleza. Creo que en este momento hay que tener una rendición de cuentas muy clara de ellos, Vicente. ¿Cómo invirtieron los recursos? A ver, te pongo un ejemplo. Ellos tenían 1,070 millones de pesos presupuestados este año, para el 2017, para la construcción de un edificio. Tú recordarás, sí, claro, que ese dinero ellos lo regresaron a la tesorería, y de hecho de ese recurso fue el que gestionamos para que se fuera para apoyar a los consulados. Digamos, esto es público, todo el mundo lo ha conocido. Bueno, ¿por qué decidieron priorizar hace 1 año y medio, cuando empezaron a elaborar el presupuesto, dinero para hacer un edificio que a final de cuentas terminaron regresando, y no le pusieron dinero al tema de garantizar que el voto electrónico se hiciera por parte de nuestros connacionales ahí en Estados Unidos? O sea, queda en evidencia que en ningún momento lo vieron como algo prioritario, porque en la argumentación que ellos daban decían: no tuvimos recursos suficientes y no tuvimos una empresa que tecnológicamente pudiera garantizarnos esto. Senador, es decir, sí, también hay que cuestionar a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. A ver, que dé una explicación desde su realidad y desde su lógica, por qué se invirtieron casi 7 millones de pesos en promoción de la credencialización para los mexicanos en el extranjero, pero se repartió entre medios de comunicación en México, cuando el blanco era los que estamos acá. A ver, a veces hay cosas que uno dice, eso raya en mentada de madre, en insulto para la comunidad, porque, digo, a menos que usted me cuente otra cosa, o que Lorenzo Córdoba explique, pues a mí no me hace sentido. No, yo comparto contigo, y es precisamente esa misma preocupación de decisiones que suenan absurdas, que suenan ridículas,
respecto a algo que se les mandató hace 3 años. Yo me acuerdo haber sido entrevistado por ti, haber estado en varios medios en Chicago, en Los Ángeles, porque uno de los temas que más que más se destacaron de la reforma política cuando hicimos estos cambios en el 2013-2014 fue precisamente que nuestra gente iba a poder votar, iba a poder incidir a través del voto electrónico en las elecciones del 2018, que iba a poder votar por presidente de la República, por senadores, en fin, que iba a poder garantizar una presencia que desde hace muchos años se antoja indispensable pues para poderle dar un cambio, un vuelco a la forma en la que funcionan las elecciones aquí en México. Bueno, pasaron 3 años. Eran los mismos consejeros. Ahora que estamos viendo y que nos pudimos encontrar ahí en Chicago, el tema de la credencial de elector no tuvo los avances que debía haber tenido, no tuvo, digamos, no solamente las campañas de difusión necesarias, sino la penetración. Tú lo escuchaste ahí en Casa Michoacán, mucha de la gente se preocupaba y decía, es que yo no tengo una identificación. Bueno, pues la credencial de elector la habíamos planteado para eso, para que nuestra gente pudiera tener un elemento formal, un elemento institucional que le permitiera tener representación, y esto les ayudaba, hablo de hace 3 años, para poder tener acceso a la política, digamos, de licencias de conducir que se estaba planteando en varias entidades. Es decir, era una política no solamente para el asunto del voto, era una política para que la identidad le ayudara de manera profunda a nuestra gente. Bueno, pasan 3 años, vemos y nos encontramos con un fenómeno nuevo, con una situación de coyuntura preocupante, con Trump al frente, atacando a nuestra gente, y resulta ser que en 3 años el Instituto Nacional Electoral hizo poco o nada alrededor de este tema. Pero peor aún, que nos dice o nos encuentra con una bofetada, así con una ligereza, decir, pues es que no tuve billete para poder invertir en el voto electrónico. Bueno, pues me parece que mínimamente tiene que estar aquí, tiene que rendir cuentas, tiene que exhibir con pelos y señales qué fue lo que hicieron, por qué decidieron lo que decidieron, y obviamente hay gente que en su irritación pues está pidiendo la renuncia de estos consejeros, y me parece que será parte del contexto en el que tendrá que darse esta reunión. Va a haber comparecencia, alcanza el tiempo, habla de cabildear en su punto de acuerdo, no sé si ya lo aprobaron o cuál es el proceso para que se dé, pero habla del próximo martes. ¿Hay tiempo suficiente? Pues mira, cuando te hablo de que tengo que cabildear, porque es la posición que yo como senador tengo que convencer a los otros 127 de que esto es importante que ocurra en el Senado ahorita. Tengo que convencer a las fuerzas parlamentarias de que este es un tema crucial, porque nadie cree que los migrantes sean importantes para México con este tipo de cosas. ¿Me explico? O sea, hay discursos y todo el mundo se engola y funcionarios van, funcionarios vienen, políticos van, políticos vienen, pero con ese tipo de ejemplos pues queda clara evidencia de qué tan trascendente realmente es nuestra paisanada allá en Estados Unidos, pues con cosas concretas. Entonces, ya basta de discursos, mi querido Vicente, y más bien hay que demostrarle a nuestra gente que decisiones de estas como el INE se pueden echar para atrás. Sabemos quienes queremos pelear para que se echen para atrás, y ahí tenemos que armar una gran coalición que desde Chicago irradie hasta Los Ángeles y llegando también al noreste de Nueva York. ¿Por qué? Porque hoy los migrantes que están, digamos, en una condición de ataque, pues requieren que mínimamente sus derechos políticos aquí en México estén salvaguardados, estén fortalecidos, se vea que hay una expectativa, una esperanza en su involucramiento en el 2018. Hay mucho en juego en esto, mi querido Vicente, y precisamente por eso la intención de dar esta batalla. ¿Pero sí va a haber comparecencia? Bueno, la tienen que ratificar. El punto de acuerdo está presentado. Yo lo que necesito es que me aprueben el punto de acuerdo, porque en eso deriva que sean citados los funcionarios. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Pues mira, el punto de acuerdo yo lo presenté el día de ayer. Yo espero que esto lo podamos configurar, espero que hacia el próximo martes. Yo hoy estoy llegando estuve en Guerrero, que tuve una reunión, estoy llegando en este momento al Senado y es parte de la talacha que voy a hacer. A la 1:00 tengo reunión con la gente de Operación Monarca, que son senadores de todas las bancadas, comparten esta posición conmigo. Romero Hicks ha sido por parte del PAN alguien que ha estado muy involucrado en esto, Jesús Casillas, que es del PRI. Pues yo espero que podamos hacer una coalición que nos garantice que esto sea aprobado. Pues ojalá que así sea, senador. Y para dejarlo ir, ¿qué piensa de las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto en estos últimos días?
pues lo hemos agarrado a madrazos al presidente porque dice que los que están regresando por las oportunidades y los que no se están yendo de México por tantas oportunidades ya están revirtiendo la tendencia del siglo XX. ¿Cómo ve? Pues mira, en este momento yo creo que cualquier discurso de esa naturaleza le suena hueco y le suena absurdo a la gente que está allá, gente que tuvo que pasar el desierto porque no encontraba chamba, porque la violencia lo desplazó, como en el caso de Guerrero, a muchos de mis paisanos y paisanas. Pues obviamente son discursos que suenan huecos y que no tienen contenido. No creo que sea el tipo de actitud que en este momento se tenga que tener, si lo que requerimos es un liderazgo que ponga con pelos y señales la realidad que tenemos. Hoy, entender la realidad que tenemos frente al gobierno de Estados Unidos puede ser una oportunidad si entendemos que hay desempleo, que hay malos bienes y servicios públicos en México por la corrupción, que hay una condición de violencia que expulsa a la gente. Solamente podrá ser una oportunidad si vemos, mi querido Vicente, las cosas en la realidad de cómo son y no las queremos pintar como miel sobre hojuelas, pues porque eso nadie lo cree y obviamente no solamente nadie lo entiende, sino que nadie lo sigue, y creo que es un error que el presidente Peña Nieto esté utilizando ese tipo de expresión. Le mando un abrazo, senador, y qué bueno que está trabajando en las promesas, en los compromisos que hizo por acá. Gracias, Vicente, te mando un abrazo y un saludo a todo tu importante auditorio en Chicago. Gracias. El senador Armando Ríos Peter por Guerrero, senador independiente, renunció hace unas semanas al PRD, comprometiéndose a luchar por lo del voto electrónico de los mexicanos desde el exterior, que echó abajo el INE, el Instituto Nacional Electoral, hace unos días. Nosotros le informábamos aquí en Sin Censura, lo que nos parece una reverenda mentada de madre. Qué bueno que el senador está mandando comparecer a los consejeros, y bueno, pues hay que revertir esta situación. Si hay manera de echarlo para atrás, que se eche, porque si no, pues vamos a quedar debiendo por la falta de motivación, por todo lo que puede significar esto de no permitirle al mexicano en el exterior votar electrónicamente. ¿Usted qué piensa? Siempre la oportunidad para que también se exprese sin pelos en la lengua, sin censura. Duro contra la corrupción, contra las mentiras, contra el miedo que infunden los políticos a los medios por informar libremente. Somos libres como el viento, y aquí hablamos sin pelos en la lengua, sin censura.